Una semana antes de la boda de mi hijo, escuché a mi futura nuera confesar que nunca lo amó, que solo quería nuestro dinero. Entonces hice una llamada. El día de la boda, cuando el padre hizo la pregunta sagrada, apareció un invitado inesperado, el marido del que ella nunca se había divorciado. Pero lo que nadie sabía es que yo ya conocía ese secreto desde hacía días y había preparado algo mucho más grande que solo cancelar una boda. Lo que hice ese día en el altar dejó a todos con la boca abierta, pero fue solo el comienzo de mi venganza. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todo comenzó un martes por la tarde. Había ido a la casa de mi hijo Diego para llevarle el mole que tanto le gustaba, ese que aprendí a hacer de mi abuela y que lleva 3 tipos de chiles diferentes. Diego vivía en un departamento moderno en Polanco, muy diferente a la casa familiar donde lo crié. Yo tenía la llave porque siempre pasaba a dejarle comida o a ayudar con la limpieza. Vanessa, su prometida, supuestamente estaba en el trabajo, pero cuando abrí la puerta escuché voces en la sala. Me quedé paralizada en el pasillo cuando reconocí la voz de Vanessa hablando con alguien. Iba a anunciarme, pero algo en su tono me detuvo. Había una frialdad que nunca le había escuchado. Hablaba por teléfono con el altavoz activado, y la otra voz era de mujer, su madrina de boda, según entendí después. Las palabras que escuché se me clavaron como puñales. Vanessa se reía, una risa burlona que me heló la sangre. Decía que Diego era un tonto, que jamás lo había amado, que era aburrido en la cama, pero que eso no importaba porque pronto tendría acceso a las cuentas bancarias de la familia. Mencionó la empresa de mi difunto esposo, las propiedades, hasta el rancho en Querétaro, que era mi tesoro más preciado. Habló de mí, llamándome la vieja entrometida. Y dijo que su plan era alejar a Diego de mí apenas se casaran, tal vez enviándome a un asilo si era necesario. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Sujeté la olla de mole con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quería entrar y encararla, gritarle, sacarla de la casa de mi hijo, pero algo más fuerte me contuvo. Una voz interior me dijo que esperara, que escuchara todo, que necesitaba saber exactamente con quién estábamos tratando, y entonces dijo algo que me dejó completamente congelada. Su madrina le preguntó si no tenía miedo de que descubrieran lo de Raúl, y Vanessa respondió con otra carcajada. Ese idiota está en Monterrey y ni siquiera sabe que estoy a punto de casarme. Técnicamente sigo casada con él, pero ¿quién vas a investigar? La familia de Diego es de esas anticuadas que no revisan nada, confían en todo. Son pan comido. Retrocedí en silencio. Dejé la olla en el pasillo y salí de ese departamento sintiendo que acababa de despertar de un sueño, o más bien de una pesadilla. Durante el trayecto a mi casa, manejé en automático, sin ver realmente la ciudad, sin escuchar el claxon de los otros autos. Mi mente era un torbellino. Mi hijo, mi Diego, el niño que crié sola después de que su padre muriera, estaba a punto de casarse con una farsante, con una mujer que ya tenía esposo y que solo lo veía como un cajero automático. Mi nombre es Guadalupe Rentería de Mendoza. Tengo 68 años y esa tarde comprendí que había sido demasiado buena, demasiado confiada. Desde que Diego me presentó a Vanessa hace 2 años, tuve esa sensación extraña en el estómago, ese presentimiento que las madres tenemos, pero que ignoramos, porque no queremos ser la suegra problemática, la que nunca acepta a nadie. Me tragué mis dudas porque mi hijo parecía feliz, porque ella se mostraba dulce y atenta cuando estábamos todos juntos, porque no quería ser esa madre controladora de la que todos hablan mal. Vanessa había llegado a nuestras vidas como una ráfaga de aire fresco, o eso parecía. Era bonita, 32 años, trabajaba supuestamente en mercadotecnia para una empresa internacional, siempre bien vestida, siempre con la sonrisa perfecta, siempre diciendo las palabras correctas. Me llamaba Mamá Lupita,
con esa voz dulce que ahora me daba náuseas al recordar. Se ofrecía a ayudarme en la cocina durante las reuniones familiares, elogiaba mi sazón, me preguntaba por las recetas como si de verdad le importara aprender las tradiciones de la familia. Diego estaba completamente enamorado. Mi hijo es ingeniero, un hombre trabajador y noble como lo fue su padre. Después de la muerte de Roberto, mi esposo, cuando Diego tenía apenas 18 años, nos aferramos el uno al otro. Yo trabajé día y noche para mantener la empresa que Roberto había construido, una distribuidora de materiales de construcción que empezó siendo un pequeño negocio y que con los años se convirtió en algo grande. No fue fácil. Hubo noches en las que lloré de cansancio, tardes enteras haciendo cuentas en la mesa del comedor mientras Diego estudiaba. Hubo proveedores que quisieron aprovecharse de la viuda, competidores que pensaron que me quebrarían, pero les demostré a todos de qué estaba hecha Guadalupe Rentería. Saqué adelante esa empresa, pagué la universidad de Diego, mantuve la casa, cuidé a mi madre enferma hasta sus últimos días. Todo mientras me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, mientras iba a misa los domingos, mientras intentaba ser madre y padre al mismo tiempo. Diego se graduó con honores, empezó a trabajar en la empresa familiar y yo sentí que finalmente podía respirar. Mi hijo era un hombre de bien, exitoso, responsable. Solo faltaba que encontrara una buena mujer y formara su propia familia. Cuando apareció Vanessa, pensé que mis oraciones habían sido escuchadas. Qué tonta fui, qué ciega estuve. Ahora entendía todos esos pequeños detalles que había pasado por alto. Las veces que Vanessa preguntaba casualmente sobre las propiedades de la familia, su interés repentino en conocer al abogado que manejaba nuestros asuntos, cómo siempre encontraba la manera de mencionar que Diego debería tener más acceso a las cuentas bancarias porque ya era tiempo de que tomara las riendas del negocio. Incluso había sugerido que yo debería retirarme, disfrutar mi vejez, viajar, descansar, todo con esa sonrisa perfecta y esa voz melosa que ahora reconocía como puro veneno. Recordé la vez que la llevé al rancho en Querétaro, ese pedazo de tierra que Roberto y yo compramos con nuestros primeros ahorros, donde pasábamos los fines de semana, donde Diego aprendió a montar a caballo. Vanessa caminó por toda la propiedad haciendo preguntas sobre los límites del terreno, sobre el valor de la tierra en esa zona, sobre si había algún documento que estableciera a Diego como heredero. Yo respondí orgullosa, sin sospechar nada, contándole que por supuesto todo era para mi hijo, que él era mi único heredero, que algún día todo eso sería suyo y de su familia. Me sentí como la peor tonta del mundo durante los días siguientes. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que veía a Diego, me dolía el alma. Él estaba tan emocionado con la boda, tan lleno de planes y sueños. Hablaba de los hijos que tendría con Vanessa, de cómo yo sería la abuela más amorosa, de cómo finalmente formaría la familia que siempre había deseado. Y yo tenía que sentarme a escucharlo mientras mi corazón se partía en pedazos, porque sabía la verdad. Lo peor era ver a Vanessa actuar, porque ahora que sabía lo que realmente pensaba, podía ver la actuación. La forma en que tocaba el brazo de Diego con aparente cariño, pero sus ojos estaban vacíos. Cómo se acurrucaba contra él en el sofá cuando yo estaba presente, pero yo notaba que su mente estaba en otro lado. Las veces que me abrazaba y me llamaba Mamá Lupita, mientras probablemente calculaba cuánto tiempo más tendría que soportarme antes de poder deshacerse de mí. La primera señal real debía haberla visto meses atrás, durante la cena de pedida de mano. Vanessa llegó con sus padres, una pareja humilde de Nesa que se veían incómodos en nuestra casa de las Lomas. La madre de Vanessa apenas hablaba, y cuando lo hacía era para disculparse por todo. El padre estaba claramente intimidado, pero Vanessa se movía en nuestra casa como si ya fuera la dueña, señalando los cuadros, los muebles, haciendo comentarios sobre cómo modernizaría la decoración cuando viviera ahí. Diego se reía,
pensando que era lindo que su novia ya se sintiera parte de la familia. Yo forcé una sonrisa, mientras algo en mi interior se retorcía incómodo. Luego estaban las constantes indirectas sobre mi edad. Mamá Lupita, debes estar tan cansada de trabajar tanto. A tu edad deberías estar descansando. Ay, suegrita, con los años que tienes ya no deberías preocuparte por la empresa. Deja que Diego se haga cargo. Siempre con esa sonrisa, siempre haciéndolo sonar como preocupación genuina. Pero ahora entendía que estaba sembrando la semilla, preparando el terreno para apartarme de mi propio negocio, de mi propio dinero, de mi propia vida. Los preparativos de la boda habían sido otro campo de batalla que no reconocí como tal hasta ese momento. Vanessa quería todo en grande, todo caro, todo ostentoso. La Basílica de Guadalupe para la ceremonia, el salón más exclusivo de la ciudad para la recepción, un vestido de diseñador que costaba más que un auto. Y cada vez que yo sugería algo más modesto, más acorde con nuestras tradiciones familiares, ella hacía un puchero y Diego salía a defenderla. Mamá, es su día especial. Solo se casa una vez. Si él supiera que Vanessa ya había tenido su día especial con tal Raúl en Monterrey. Durante esa primera semana después de descubrir la verdad, actué como si nada pasara. Sonreí en las reuniones familiares, asentí cuando Vanessa hablaba de sus planes de luna de miel en Europa, abracé a mi hijo cuando me contaba lo feliz que era, pero por dentro algo había cambiado. Ya no era la Guadalupe ingenua y confiada. Me había despertado algo que llevaba dormido mucho tiempo, algo que nació en mí cuando tuve que enfrentar sola el mundo después de la muerte de Roberto. Una noche, 3 días después de haber escuchado esa conversación, me senté en el estudio de mi difunto esposo, ese lugar que mantenía exactamente como él lo dejó, con sus libros, sus fotos, su escritorio de caoba. Ahí tomaba las decisiones importantes. Ahí había planeado la expansión de la empresa. Ahí había resuelto crisis financieras. Ahí había llorado mis penas más profundas. Y ahí, esa noche, decidí que no me quedaría de brazos cruzados viendo cómo destruían a mi hijo. Los días siguientes pasaron en una especie de doble realidad. Por fuera, yo era la madre amorosa y emocionada, ayudando con los últimos detalles de la boda. Por dentro, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Vanessa se volvió más descuidada, más confiada. En una cena familiar el jueves, se atrevió a sugerir que después de la boda, ella y Diego deberían mudarse a la casa principal, conmigo. Para cuidarte, mamá Lupita. A tu edad no deberías estar sola en esta casa tan grande. Diego pensó que era hermoso que su prometida se preocupara por mí. Yo vi el movimiento de ajedrez. Entrar a la casa, tomar control, empezar a hacer cambios, eventualmente sacarme de mi propia casa. El viernes, 6 días antes de la boda, Vanessa vino a tomar el té. Insistió en que pasáramos tiempo de calidad entre suegra y nuera antes del gran día. Se sentó en mi sala, bebiendo té de manzanilla en la porcelana fina que había sido de mi abuela, y me habló de lo agradecida que estaba de ser recibida en la familia, de lo mucho que quería a Diego, de cómo yo era como la madre que ella siempre soñó tener. Yo la observaba actuar y me preguntaba cómo podía mentir con tanta facilidad, cómo podía mirarme a los ojos y decir esas palabras sabiendo que eran completamente falsas. Esa tarde, después de que se fue, me quedé mirando la taza de té que había usado. Tenía marcas de labial rojo en el borde, un rojo brillante, caro, del tipo que ella siempre usaba. Me pregunté cuántas otras mujeres había engañado con esa misma boca. ¿Cuántas familias había intentado infiltrar antes de la nuestra? Porque alguien tan buena para mentir no podía ser novata en este juego. El sábado llamé a Sebastián Montes, el abogado de la familia que nos había acompañado desde que Roberto estaba vivo. Sebastián tenía 70 años, era discreto como una tumba y me debía varios favores. Le conté todo, cada palabra que había escuchado, cada sospecha que tenía. Le pedí que investigara a Vanessa Muñoz Cárdenas. Ese era su nombre completo. Quería saber todo, su pasado,
su historial laboral, sus relaciones anteriores, y especialmente quería confirmación sobre ese tal Raúl de Monterrey. Sebastián no hizo preguntas innecesarias. Simplemente dijo: «Déjamelo a mí, Lupita. Si hay algo que encontrar, lo encontraré». Y agregó algo que me dejó pensando. Siempre supe que había algo raro en esa muchacha. Los ojos no mienten, y los de ella nunca sonreían de verdad. El domingo fui a misa como cada semana. Me arrodillé frente a la Virgen de Guadalupe y recé. No recé por venganza, aunque no voy a mentir diciendo que no la quería. Recé por fortaleza, por sabiduría, por la protección de mi hijo. Le pedí a la Virgencita que me guiara, que me mostrara el camino correcto, porque una cosa era saber la verdad y otra muy distinta era decidir qué hacer con ella. Podía simplemente contarle todo a Diego, mostrarle que su prometida era una mentirosa, que ya estaba casada, que solo quería su dinero, pero conocía a mi hijo. Diego era noble hasta la médula, veía el bien en todas las personas. Probablemente pensaría que yo estaba celosa, que no quería compartirlo, que estaba inventando historias para sabotear su felicidad. Vanessa era tan buena actriz que probablemente encontraría la manera de darle vuelta a todo, de hacerse la víctima, de convencerlo de que yo era la villana de la historia. No, necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba que la verdad fuera tan evidente que ni siquiera Diego, con todo su amor ciego, pudiera negarla. Y sobre todo, necesitaba que Vanessa recibiera exactamente lo que merecía. El lunes por la mañana, Sebastián me llamó. Su voz sonaba grave, preocupada. «Lupita, necesito verte hoy mismo. Lo que encontré es peor de lo que pensabas». Nos reunimos en su oficina a las 3 de la tarde. Ahí, sentada frente a su escritorio de nogal, mientras el ventilador del techo giraba lentamente en el calor de mayo, Sebastián extendió frente a mí una carpeta llena de documentos que cambiarían todo. Vanessa Muñoz Cárdenas estaba efectivamente casada con Raúl Ochoa Méndez desde hacía 6 años. Se habían casado en Monterrey cuando ella tenía 26 años. Nunca se habían divorciado. El matrimonio seguía vigente, legal, registrado. Pero eso no era todo. Vanessa había intentado este mismo esquema al menos 2 veces antes. En Guadalajara, hace 3 años, había estado comprometida con el hijo de un empresario textil. La boda se canceló cuando la familia descubrió inconsistencias en su historia. En Puebla, un año después, intentó casarse con un viudo dueño de una cadena de farmacias, pero algo salió mal y desapareció antes de la boda. Había más. Vanessa no trabajaba en ninguna empresa de mercadotecnia. Ese trabajo era inventado. Vivía de las tarjetas de crédito que Diego le había dado, de los préstamos que le pedía para supuestas emergencias familiares, del dinero que mi hijo le daba sin pensarlo 2 veces, porque creía en ella, porque la amaba. Sebastián también había encontrado a Raúl. El pobre hombre no tenía idea de que su esposa estaba en la Ciudad de México a punto de casarse con otro. Pensaba que Vanessa estaba trabajando en el extranjero, que por eso no se comunicaba mucho. Incluso le enviaba dinero ocasionalmente cuando ella le inventaba alguna crisis. Raúl era mecánico, un hombre trabajador y humilde que había sido víctima del mismo engaño que ahora intentaban con nosotros. Miré todos esos documentos extendidos sobre el escritorio y sentí una mezcla de furia y determinación que nunca antes había experimentado. Esta mujer no solo estaba engañando a mi hijo, estaba arruinando vidas con una frialdad calculadora que me aterraba. ¿Cuántos hombres más habían caído en su trampa? ¿Cuántas familias había intentado destruir? Le pregunté a Sebastián, ¿qué podemos hacer legalmente? Él se recostó en su silla y juntó las manos frente a su rostro. Podemos detener la boda, presentar estos documentos, denunciarla por bigamia e intento de fraude. Vanessa podría enfrentar cargos penales, pero Lupita hizo una pausa significativa. Necesitas pensar en Diego. Esto lo va a destruir. El escándalo va a ser enorme. Toda la familia, los amigos, los invitados,
Todos van a enterarse de que fue engañado de la peor manera. Sabía que Sebastián tenía razón. Mi hijo quedaría humillado públicamente. Su corazón se rompería en 1000 pedazos. Su confianza en las personas, esa hermosa cualidad que heredó de su padre, se haría añicos. Y sin embargo, ¿qué alternativa tenía? Dejar que se casara con ella, permitir que Vanessa entrara legalmente a nuestra familia, que tuviera acceso a todo, que eventualmente me alejara de mi hijo y lo dejara en la ruina. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta que el amanecer empezó a colarse por las cortinas. En algún momento de la madrugada, mientras escuchaba el canto de los pájaros que anunciaban el nuevo día, tomé una decisión. No iba a simplemente detener la boda. Iba a asegurarme de que Vanessa recibiera una lección que nunca olvidaría, una que le impidiera hacerle esto a alguien más. El martes en la mañana llamé nuevamente a Sebastián. «Localiza a Raúl Ochoa», le dije. «Necesito hablar con él». Sebastián dudó un momento, pero luego accedió. Para el miércoles tenía el número telefónico de Raúl. Lo llamé esa misma tarde, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Raúl contestó con voz cansada. Probablemente acababa de salir del taller mecánico donde trabajaba. Me presenté como Guadalupe Mendoza y le dije que necesitaba hablar con él sobre Vanessa. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente, Raúl preguntó: «¿Le pasó algo? ¿Está bien?». Mi corazón se apretó escuchando la preocupación genuina en su voz. Este hombre todavía se preocupaba por la mujer que lo estaba traicionando del peor modo posible. Le dije que Vanessa estaba bien físicamente, pero que había algo que él necesitaba saber, algo que yo necesitaba mostrarle. Le pedí que viniera a la Ciudad de México. «Yo pagaré todo», le dije. «Tu transporte, tu hospedaje, todo. Solo necesito que vengas el sábado». Raúl estaba confundido, pero algo en mi voz debe haberle transmitido la urgencia de la situación. Accedió a venir. Le di la dirección de un hotel cerca de mi casa y le prometí que todo tendría sentido cuando nos viéramos en persona. El jueves, 4 días antes de la boda, Vanessa organizó su despedida de soltera. Un grupo de amigas, la mayoría de ellas tan superficiales como ella, fueron a un spa de lujo en Santa Fe. Vanessa subió fotos a sus redes sociales con hashtags como «Último día de libertad» y «Futura esposa Mendoza». Me etiquetó en una foto donde aparecíamos juntas de semanas atrás, con un mensaje dulce sobre lo afortunada que era de tener una suegra como yo. Los comentarios la felicitaban, decían que éramos afortunadas de tenernos, si ellos supieran. Diego también tuvo su despedida de soltero esa noche. Sus amigos lo llevaron a cenar y a un bar en La Condesa. Me llamó pasada la medianoche, un poco tomado, diciéndome que era el hombre más feliz del mundo, que no podía creer que en unos días se iba a casar con el amor de su vida. «Te quiero mucho, mamá», dijo con voz emocionada. «Gracias por todo lo que has hecho por mí, por darnos esta boda hermosa a Vanessa y a mí. Eres la mejor mamá del mundo». Tuve que morderme el labio para no llorar. «Yo también te quiero, mi amor», respondí. «Todo lo que hago es porque te amo». Y era verdad. Todo lo que estaba a punto de hacer era por amor a mi hijo, aunque él no lo entendería de inmediato. El viernes llegó Raúl a la Ciudad de México. Lo recogí personalmente en la terminal de autobuses. Era un hombre de unos 40 años, complexión robusta por el trabajo físico, manos callosas, mirada honesta. Vestía jeans limpios y una camisa de cuadros planchada con cuidado. Se veía nervioso e incómodo. Nos fuimos a tomar un café a una cafetería tranquila, donde pudimos hablar con privacidad. Le mostré todo: los documentos, las fotos de Vanessa con Diego, las invitaciones de boda que estaban programadas para el día siguiente. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente a un dolor profundo que me partió el corazón. Sus manos temblaban mientras sostenía una foto de Vanessa, sonriendo al lado de mi hijo. «No lo puedo creer», repetía una y otra vez.
Vanessa me dijo que estaba en España, trabajando en un hotel, ahorrando dinero para que pudiéramos comprar una casa. Me ha estado pidiendo dinero para supuestas emergencias. Yo he estado enviándole todo lo que puedo. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, avergonzado de llorar frente a una desconocida. Le conté todo lo que había descubierto, incluyendo los intentos anteriores de Vanessa de casarse con otros hombres ricos. Raúl escuchaba con la mirada perdida, procesando cómo la mujer que él amaba, con quien se había casado hace 6 años en una ceremonia modesta pero llena de amor, era en realidad una completa desconocida. Señora Guadalupe, dijo finalmente, ¿por qué me trajo aquí? ¿Qué necesita de mí? Le expliqué mi plan. Era arriesgado, era dramático, pero garantizaría que Vanessa nunca más pudiera hacerle esto a nadie. Raúl me miró largo rato y luego asintió lentamente. Cuenta conmigo, dijo. Esa mujer no solo los está engañando a ustedes, me engañó a mí primero. Merece que todos sepan quién es realmente. Esa noche, la víspera de la boda, apenas pude mantener la compostura durante la cena de ensayo. Se realizó en el jardín de mi casa, bajo las luces que habíamos colgado especialmente para la ocasión. Había flores por todas partes, las mismas gardenias blancas que Vanessa había insistido en tener. La familia de Diego estaba ahí, sus tíos, primos, amigos cercanos. Los padres de Vanessa se veían abrumados por tanta elegancia, tan fuera de lugar como la primera vez que los vi. Vanessa estaba radiante con un vestido blanco vaporoso, practicando para su gran día. Se colgaba del brazo de Diego, sonreía para las fotos, aceptaba los buenos deseos de todos. Cuando me vio, vino corriendo y me abrazó fuerte. Mamá Lupita, gracias por todo esto. Es como un sueño hecho realidad. Yo la abracé de vuelta, sintiendo la repulsión correr por mis venas, pero manteniendo la sonrisa en mi rostro. De nada, hija, respondí, y la palabra hija me supo amarga en la boca. Durante la cena, Vanessa dio un discurso. Agradeció a todos por venir. Habló de lo emocionada que estaba de convertirse en parte de la familia Mendoza, de cómo Diego había cambiado su vida, de cómo yo había sido como una madre para ella. La gente aplaudió. Algunos se limpiaron lágrimas de emoción. Yo aplaudí también, mirándola actuar su papel a la perfección, sabiendo que en menos de 24 horas esa máscara perfecta se iba a caer frente a todos. Diego me buscó cuando la cena terminaba. Estábamos solos en el jardín por un momento mientras los demás recogían sus cosas. Mamá, me dijo tomando mis manos, sé que a veces Vanessa puede ser un poco intensa, un poco materialista, pero tiene buen corazón. Estoy seguro de que van a llevarse muy bien cuando vivamos todos juntos. Ella te quiere mucho. Miré a mi hijo, a ese hombre bueno y noble que había criado, y sentí una punzada de dolor por lo que vendría. Diego, le dije eligiendo mis palabras cuidadosamente, quiero que sepas que todo lo que hago, siempre, es porque te amo más que a mi vida. Nunca lo olvides, pase lo que pase. Él me miró confundido, pero sonrió. Lo sé, mamá. Yo también te amo. Esa noche, sola en mi habitación, saqué el rosario que había sido de mi madre. Recé cada misterio, pidiendo perdón por lo que estaba a punto de hacer, pidiendo fortaleza para llevarlo a cabo, pidiendo que al final mi hijo pudiera entender y perdonarme. Las cuentas del rosario pasaban entre mis dedos mientras las horas transcurrían lentamente hacia el amanecer. El día de la boda llegó con un cielo azul impecable, sin una sola nube. Yo me levanté antes del amanecer, después de haber dormido tal vez 2 horas. Me bañé, me arreglé con cuidado, me puse el vestido de seda azul rey que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Me maquillé cubriendo las ojeras de las noches sin dormir. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que parecía tranquila y feliz, lista para la boda de su hijo. Nadie podría imaginar la tormenta que se avecinaba.
La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde en la Basílica de Guadalupe. Vanessa había insistido en ese lugar porque era lo más prestigioso, aunque ninguno de los dos era particularmente religioso. Habíamos invitado a casi 300 personas. La crema y nata de la sociedad mexicana estaría ahí, empresarios, políticos, familias de abolengo. Vanessa quería el espectáculo, la demostración de poder y riqueza. Bueno, iba a tener su espectáculo, solo que no del tipo que esperaba. Llegué temprano a la basílica. El lugar estaba siendo decorado exactamente como Vanessa lo había exigido. Rosas blancas importadas, listones de seda, velas en candelabros de plata. La coordinadora de eventos corría de un lado a otro, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Los músicos afinaban sus instrumentos. Todo estaba saliendo según el plan, al menos el plan que todos conocían. Sebastián llegó poco después. Traía consigo más documentos, todo lo que necesitaríamos. También había coordinado con Raúl, quien estaba hospedado en un hotel cercano, esperando mi señal. ¿Estás segura de esto, Lupita?, me preguntó Sebastián por última vez. Todavía podemos manejarlo de manera más privada, evitar el escándalo público. Negué con la cabeza. No, Sebastián, tiene que ser así. Vanessa escogió hacer esto público, escogió esta basílica, estos invitados, este circo. Que sea en el mismo escenario que ella montó donde se revele quién es realmente. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 4:30. Vi llegar a los tíos de Diego, a sus primos, a los amigos de la familia. Vi llegar a las amigas de Vanessa, esas mujeres que habían estado en su despedida de soltera. Vi llegar a empresarios con los que habíamos hecho negocios durante años, políticos que Roberto había conocido, gente importante de la ciudad. Todos vestidos elegantemente, todos sonriendo, todos esperando presenciar una hermosa boda. Vanessa llegó en una limusina blanca a las 5:10. Su vestido era espectacular, tengo que admitirlo. Encaje francés, pedrería importada, una cola de 3 metros. El velo era de seda italiana. Llevaba el ramo de rosas blancas que costaba más que el salario mensual de muchas personas. Se veía como una princesa de cuento de hadas. Una princesa falsa, pero princesa al fin. Diego ya estaba en el altar, esperándola. Mi hijo lucía guapísimo en su smoking italiano hecho a la medida. Estaba nervioso, emocionado, feliz. Cada pocos segundos miraba hacia la entrada esperando ver aparecer a su novia. No tenía ni la menor idea de lo que estaba por ocurrir. Yo estaba sentada en la primera fila, en el lugar de honor reservado para la madre del novio. Desde ahí tenía vista perfecta del altar y de la entrada principal. Mi corazón latía como tambor de guerra. Revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de Sebastián. Raúl está en posición, esperando tu señal. Mis manos temblaban ligeramente mientras escribía mi respuesta. Esperen a que el padre haga la pregunta. La música comenzó. El Ave María de Schubert llenó la basílica. Los invitados se pusieron de pie. Vanessa apareció en la entrada del brazo de su padre, quien parecía estar conteniendo lágrimas. Caminaron por el pasillo lentamente mientras todos admiraban a la novia. Vanessa sonreía radiante, saludaba con pequeños movimientos de cabeza a conocidos. Cuando pasó frente a mí, me buscó con la mirada y me guiñó un ojo. Yo le sonreí de vuelta. Llegó al altar y su padre la entregó a Diego. Mi hijo tomó sus manos y le susurró algo que la hizo reír. Se veían como la pareja perfecta. El padre González, un sacerdote anciano que conocía a nuestra familia desde hace décadas, comenzó la ceremonia. Habló sobre el sacramento del matrimonio, sobre el compromiso, sobre el amor verdadero. Cada palabra era como un clavo en mi corazón porque sabía que todo era una mentira, que mi hijo estaba ahí de buena fe, mientras Vanessa solo calculaba cuánto dinero podría sacarle. Los invitados escuchaban atentos. Algunos lloraban de la emoción, otros sonreían nostálgicos. Finalmente, después de las lecturas y las bendiciones,
Llegó el momento que yo había estado esperando. El padre González miró a Diego y Vanessa con solemnidad. Si alguien presente conoce algún impedimento para que este matrimonio se lleve a cabo, dijo con su voz grave, que hable ahora o calle para siempre. Era la señal. Envié el mensaje a Sebastián. Hubo un momento de silencio absoluto en la basílica. Todos esperaban que nadie dijera nada, como siempre pasaba. El padre González estaba a punto de continuar cuando las puertas principales de la basílica se abrieron de golpe. Raúl Ochoa entró caminando por el pasillo central. Vestía el mismo pantalón de mezclilla y camisa de cuadros con los que había llegado a la ciudad, porque no era un hombre de trajes finos ni pretensiones, pero caminaba con determinación, con dignidad, con el peso de la verdad de su lado. El murmullo recorrió la iglesia como una ola. ¿Quién es ese? ¿Qué está pasando? Vanessa se quedó completamente congelada. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Diego miraba confundido hacia el pasillo, sin entender qué estaba ocurriendo. Raúl llegó hasta el altar. El padre González, tan sorprendido como todos, no sabía qué hacer. Raúl miró directamente a Vanessa. «Hola, esposa», dijo con voz clara que resonó en toda la basílica. «¿No vas a presentarme a tu prometido?» El caos estalló. Los invitados empezaron a hablar todos al mismo tiempo. Diego miró a Vanessa esperando que dijera que era un error, una broma, una locura. Pero Vanessa solo miraba a Raúl con horror absoluto, incapaz de articular palabra. Sebastián se acercó al altar con una carpeta en las manos. «Padre González», dijo con voz profesional, «tengo aquí el acta de matrimonio que prueba que Vanessa Muñoz Cárdenas contrajo nupcias con Raúl Ochoa Méndez hace 6 años en la ciudad de Monterrey. El matrimonio nunca fue anulado ni disuelto. Esta mujer está legalmente casada y por lo tanto no puede contraer matrimonio nuevamente». Diego me buscó con la mirada. La confusión y el dolor en sus ojos me destrozaron. «Mamá», dijo con voz rota, «¿tú sabías esto?» Me puse de pie. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Sí, Diego, lo sabía. Y hay más que necesitas saber». Le hice una señal a Sebastián, quien comenzó a distribuir copias de los documentos que había recopilado. Los intentos previos de Vanessa de casarse con otros hombres, las mentiras sobre su trabajo, los antecedentes de fraude. Vanessa finalmente reaccionó. «Esto es mentira», gritó. «Todo es mentira. Diego, amor, no les creas. Tu madre está celosa, no quiere que seas feliz». Intentó aferrarse a mi hijo, pero él se alejó de ella como si quemara. «¿Es verdad?», le preguntó Diego con voz temblorosa. «¿Estás casada con él?», señaló a Raúl, quien permanecía ahí de pie, testigo silencioso de cómo su propia esposa intentaba casarse con otro hombre. Vanessa abrió la boca, pero no salieron palabras. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, arruinando el maquillaje perfecto, pero incluso entonces, incluso atrapada en la mentira más grande, intentó manipular. «Diego, por favor, déjame explicarte. Raúl fue un error de juventud. Iba a divorciarme de él, solo necesitaba el momento correcto». Raúl habló entonces, su voz calmada pero firme. «Vanessa, hace 3 semanas me pediste dinero diciendo que tu mamá estaba enferma. Hace un mes me enviaste fotos desde supuestamente España. Me has estado mintiendo todo este tiempo mientras planeabas casarte con este hombre». Miró a Diego con algo parecido a la compasión. «Lo siento, amigo. Yo también fui su víctima». Los padres de Vanessa se habían puesto de pie, horrorizados. Su madre lloraba en silencio. Su padre miraba a su hija como si fuera una desconocida. Probablemente ni ellos sabían la magnitud de las mentiras de Vanessa. Uno de los invitados, el director de un periódico local, había comenzado a tomar fotos con su teléfono. Otros hacían lo mismo. La boda del año se había convertido en el escándalo del año en cuestión de minutos. Vanessa lo notó y el pánico en sus ojos se intensificó.
¡No!, gritó intentando cubrirse el rostro. ¡No tomen fotos! ¡Deténganse! Pero era tarde. La era de las redes sociales no perdona. En minutos, el hashtag boda falsa comenzaría a ser tendencia en México. Diego finalmente encontró su voz. «Fuera», le dijo a Vanessa con una calma helada que nunca le había escuchado. «Sal de aquí ahora». Vanessa intentó acercarse nuevamente. «Diego, por favor, podemos hablar, podemos arreglar esto». Él levantó una mano deteniéndola. «He dicho que te vayas. No quiero volver a verte nunca». Pero yo no había terminado, porque la humillación pública de Vanessa era solo una parte de lo que había planeado. Me acerqué al altar y saqué de mi bolso otro documento. «Antes de que te vayas, Vanessa», dije con voz clara, «hay algo más que todos deben saber». Vanessa me miró con odio puro. Ya no había rastro de la nuera dulce y cariñosa. «¿Qué más quieres, vieja metiche?», escupió las palabras. «¿No es suficiente con arruinar mi boda?». Sonreí fríamente. «Tu boda era falsa desde el inicio, así que no arruiné nada. Pero quiero que todos sepan exactamente qué tipo de persona eres». Me volví hacia los invitados. Hace una semana escuché por casualidad a Vanessa hablando con su madrina. En esa conversación, confesó que nunca amó a mi hijo. Dijo textualmente que Diego era un tonto, que era aburrido, pero que no importaba porque pronto tendría acceso al dinero de la familia Mendoza. Planeaba alejarme de mi hijo y posiblemente enviarme a un asilo. El murmullo de indignación recorrió la basílica. Las amigas de Vanessa la miraban con disgusto. Los colegas empresariales movían la cabeza con desaprobación. Además, continué, Vanessa mintió sobre su empleo. No trabaja en mercadotecnia ni en ninguna empresa internacional. Ha estado viviendo del dinero que le daba Diego, usando las tarjetas de crédito que él le dio con tanta confianza. Inventaba emergencias familiares para sacarle más dinero. Le pedía dinero también a su verdadero esposo, Raúl, con historias inventadas. Es básicamente una estafadora profesional. Sebastián intervino nuevamente. Tengo documentos que prueban al menos 2 intentos previos de contraer matrimonio fraudulento con hombres de familias adineradas en Guadalajara y Puebla. En ambos casos, se hizo pasar por soltera cuando en realidad seguía casada con el señor Ochoa. En ambos casos, el objetivo era claramente el dinero. Vanessa había perdido completamente la compostura. Ya no intentaba defenderse o manipular la situación. Simplemente lloraba histérica, su hermoso vestido de novia arrugándose, su maquillaje corrido por todo el rostro. «Ustedes no entienden», sollozaba. «Crecí pobre, sin nada. Solo quería una vida mejor. ¿Es tan malo querer no ser pobre?». Su madre se acercó y la abofeteó. El sonido resonó en la basílica silenciosa. «¿Así te criamos tu padre y yo?», dijo la señora Muñoz con voz quebrada. «¿Para que seas una mentirosa y una ladrona? Éramos pobres, pero siempre fuimos honestos. Esto es tu vergüenza, no la nuestra». Tomó a su esposo del brazo. «Vámonos, viejo. Esta muchacha ya no es nuestra hija». Los padres de Vanessa caminaron hacia la salida con la cabeza alta a pesar del dolor evidente en sus rostros. Eran gente humilde pero digna, y su hija los había avergonzado frente a toda esa gente de sociedad que probablemente los intimidaba. Raúl también se preparaba para irse. Se acercó a Diego y le extendió la mano. «De verdad lo siento, amigo. Sé lo que se siente amarla y descubrir que todo era mentira». Diego, aún en shock, estrechó la mano de Raúl. «Gracias por venir. Sé que no fue fácil». Raúl asintió y luego me miró. «Señora Guadalupe, gracias por abrirme los ojos. Voy a iniciar el proceso de divorcio mañana mismo. Esa mujer ya me robó suficientes años de mi vida». Ahora solo quedaba Vanessa, de pie en el altar vestida de novia, completamente sola, con 300 testigos de su humillación. La coordinadora de eventos se acercó tímidamente. «Señora Mendoza, ¿qué hacemos con la recepción? Todo está listo en el salón». Miré a Diego
quien parecía una estatua de dolor. Cancela todo, le dije a la coordinadora. Envía la comida a un refugio de mujeres, las flores también, que al menos algo bueno salga de este desastre. Vanessa finalmente empezó a caminar hacia la salida. Nadie se movió para ayudarla. Nadie mostró compasión. Caminó sola por ese pasillo que minutos antes había recorrido triunfante del brazo de su padre. Ahora era el camino de la vergüenza. Cuando pasó junto a mí, se detuvo. «Te odio», susurró con veneno. «Arruinaste todo». La miré directamente a los ojos. «No, Vanessa, tú arruinaste todo con tus mentiras. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias». Salió de la basílica y algunos invitados la siguieron con sus teléfonos, grabando todo. Supe que para la mañana siguiente, videos de Vanessa llorando y huyendo estarían en todas las redes sociales, en todos los programas de chismes. Su cara sería reconocida en todo el país. Nunca más podría intentar este tipo de estafa. Los invitados comenzaron a dispersarse. Algunos se acercaron a darme su apoyo. «Hiciste lo correcto, Lupita. Esa mujer era una víbora. Pobre Diego, menos mal que lo descubriste a tiempo». Otros simplemente se fueron rápido, incómodos con todo el drama, ansiosos por llegar a sus casas y contarle a todos sobre la boda más escandalosa que habían presenciado. Diego seguía en el altar, inmóvil. Me acerqué a él lentamente. «Hijo», dije suavemente. Él me miró y en sus ojos vi algo que me destrozó: traición. No hacia Vanessa, hacia mí. «¿Por qué, mamá?», preguntó con voz rota. «¿Por qué así? ¿Por qué frente a todos? ¿Por qué no me dijiste en privado?». Era la pregunta que sabía que vendría, la que había estado preparándome para responder. «Porque si te lo decía en privado», expliqué con calma, «Vanessa habría encontrado la manera de convencerte de que yo estaba mintiendo, de que estaba celosa,